hoy vamos a empezar a ver cómo se introduce datos en la celda. Para introducir un dato en la celda, lo que primero tengo que pinchar es en la celda en la que queremos escribir. Entonces introduciremos un datos y lo guardaremos. Para modificar el dato que queremos a una celda, pincharemos 2 veces sobre ella con el botón derecho y podremos modificarlo, por ejemplo poniendo 2000. Si queremos hacer de que tenga su valor original, podemos ir a la barra de herramientas y cambiarlo de vuelta. Para ir moviéndose dentro de una celda a otra, pues se utilizan las teclas de la flecha del teclado para ir moviéndose. Por ejemplo, abajo, izquierda, derecha, arriba. Dentro de Excel conocemos dos tipos de datos. Uno de ellos son los tipos textos, que pueden ser títulos, rótulos, enunciado o textos alfanuméricos. Siendo textos alfanuméricos aquellos que contienen letras, números y símbolo mezclado. Esto, al ser un texto, queda siempre delineado a la derecha. Luego existen números. Los números podemos encontrarnos con números, fechas, horas y porcentaje. Y estos de aquí siempre se quedan delineados a la izquierda. Por ejemplo, 1, la fecha el 10 del 10 del 10, una hora, por ejemplo, a 1:25, un porcentaje 56, bueno, 56%, por ejemplo. Y luego los signos. ¿Para qué se utilizan los signos? Entonces los signos, el más y menos indica cuando un valor es positivo o negativo. La paréntesis indica siempre cuando un número es negativo. El punto y el coma, pues el punto sirve para separar las unidades de millar y el coma sirve para separar las décimas. La barra separadora sirve para hacer una fracción o una división, como veremos más adelante. Por ejemplo, para las fracciones de 16 y representado de 1/2, significa que es 16,5. Los porcentajes indican porcentaje. Por ejemplo, 65% es igual a 0,65. Y la E indica potencias. Por ejemplo, 6E2 representa un 6 por 10 elevado a 2. Seguimos con las fórmulas. La fórmula más básica en Excel son las siguientes. La paréntesis, el porcentaje, el exponente o potencia, multiplicación, división, suma y resta, concatenación de texto, igual, distinto a, menor que, mayor que, o menor o igual que, o mayor o igual que. Para decirlo de alguna forma sencilla, en Excel toda operación tiene que empezar con un signo igual. Porque si ponemos, por ejemplo, aquí los valores 10 y 15, entonces si yo empiezo con el valor igual y cojo 10 y le quiero sumar a 15, entonces haciendo así se me sumará directamente. En cambio, ¿qué pasa si yo cojo solamente los valores? Por ejemplo, G2 más H2. Que no me va a realizar la operación. ¿Por qué? Porque Excel te entiende que esto, al empezar por una letra, se trata de un texto y por ente no te realiza la operación. Entonces vamos a ponerte algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos hacer una multiplicación, la de 10 por 15, tenemos que empezar con el signo igual, pinchamos 10, marcamos el signo de la operación de multiplicación y multiplicamos por 15. Y te saldrá 150. Si queremos hacer la fracción de una operación, entonces empezamos siendo igual, cogemos 10. Ahora, para indicar la fracción de ese valor, tenemos que pinchar en multiplicar y luego indicar un porcentaje, por ejemplo, el 56%. Entonces, aquí te saldrá el porcentaje del 56% de 10. Si queremos hacer una celda de suma y resta, una operación de suma y resta, por ejemplo, 10 más 15 menos 25, entonces lo que van a hacer es primero hacer la operación de suma y luego la de resta. O si no, van a hacer la de resta y la de suma. El orden de la operación no importa. Ahora sí, tener cuidado en Excel porque cuando en Excel vaya a hacer una
operación que conlleve una multiplicación o una división y en ellas tenga una suma, Excel va a dar más importancia a la multiplicación y la división que a la suma y a la resta. Por ejemplo, si ponemos 10, le queremos sumar de nuevo 15, pero esta vez le queremos multiplicar 25, entonces te va a salir 385. ¿Qué ha pasado aquí? Que aquí lo que ha hecho primero es la operación de H2 por E3, es decir, 15 por 25 y luego le ha sumado 10. Entonces, si yo quiero que primero me haga la suma de 10 más 15 y luego me lo multiplique por 25, tengo que poner igual. Ahora sí, tengo que abrir el punto de paréntesis, porque la paréntesis te va a dar prioridad a primero hacer una operación, que es esta, la primera operación, y luego multiplicarla a la segunda operación. Es decir, que sería que una misma operación te lo divide en dos operaciones diferentes, dando prioridad a aquella que está dentro de la paréntesis. 625. Si nos vamos a los signos de estos de igual, mayor o medio igual que, entonces pasará esto. Por ejemplo, si decimos que 10, por ejemplo, no. Poniendo el signo de igual y queremos el valor 10 y le queremos decir que es menor que 15, entonces te va a salir este texto. Este texto de la almohadilla indica que una cosa es verdadera. Lo que tienes que hacer para que esto cambie de valor es quitar las comillas, delinear esto a un pequeño texto y esto a formato de texto. En este caso ya sí te sale que es verdadero, porque te está indicando que 10 sí es menor que 15. En cambio, si yo ahora pongo el signo igual y te digo que 10 es mayor que 15, te va a salir que es falso. Porque en realidad 10 es menor que 15 y no es mayor, por eso es falso. Entonces, a la hora de introducir datos en celdas, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, aquí, que tengo yo aquí ya hecho una celda, tenemos que ir separando las cosas que queremos poner en la celda. Por ejemplo, el número, el nombre, la nota y los puntos. ¿Por qué? Porque si tú pones todo en el mismo recuadro, Excel te lo va a entender que fuera un texto. Entonces, para que esto no ocurra, lo que tiene que hacer es meterlo de separado, es decir, los números por un lado, el nombre por otro, la nota por otra columna y el punto por otra columna. Entonces, si queremos sacar la nota final, como hemos indicado antes, entonces tenemos que abrir con el signo igual, cogemos la D3 más E3 y la suma te sale 5,46. Tener cuidado porque al hacer esto, si multiplicáis un valor por un texto, te va a salir este error, que el valor, es decir, este valor no existe. Nunca puedes sumar un valor con un texto. Entonces, si ves que la columna es infinitamente larga, por ejemplo, tiene 100 y quieres ahorrarte el trabajo para no hacerlo todo, entonces pinchando en Control C y pinchando el resto de abajo en Control V, se te dará la operación. ¿Qué significa Control C? CTRL más C indica copiar. Es decir, te copia esta fórmula de aquí, D3 más E3. Y CTRL más V te indica pegar. Te pega la fórmula que está aquí. Es decir, te pega esta fórmula de aquí, la fórmula primera, pero en cada una de las celdas de manera distinta y delineada. Por ejemplo, si en una suposición solo queremos que uno de los valores cambie, por ejemplo, y el otro lo cambie, por ejemplo, vamos a poner 5, entonces ponemos aquí la suma. Ahora abrimos el signo de dólar, D, otra vez el signo de dólar, 3, más el mismo signo de antes, 0,46. Entonces te saldrá 5,46. Entonces, una vez que haces Control C y pones Control V, ves que los valores son distintos. ¿Por qué? Porque el signo dólar lo que ha hecho es indicar que este valor aquí se va a quedar permanentemente con este símbolo. Y entonces, al mover la flecha aquí, veis aquí,
D3 no ha cambiado de valor y en cambio la barra de sí lo ha cambiado. Pues con esto terminamos el vídeo de hoy y si queréis saber más no os perdáis los próximos vídeos.